Paz y bien, en este domingo número 24 del tiempo ordinario. Este domingo, como en el domingo anterior, Jesús nos muestra una cara más profunda del amor. El domingo pasado era el amor expresado a través de la corrección fraterna, y este domingo el amor expresado a través del perdón. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. El mensaje del Evangelio de este domingo es muy bonito, pero muy difícil de entender y sobre todo de aplicar. Jesús proclama un principio general que es el de perdonar siempre, y lo explica a través de una parábola que es muy clara y convincente. La parábola que le conocemos como la del criado sin entrañas, que se le perdona una deuda enorme. La parábola nos dice que le debía 10,000 talentos a su rey. Y un talento en el Nuevo Testamento es el equivalente actual a decir 21 kilos de plata. Es decir, una cantidad enorme. Y este criado le debía 10,000 talentos a su rey, que podíamos decirlo que era algo así como la recaudación de impuestos de todo un país. Pues bueno, después de que a este criado se le perdona una deuda inmensa, él no es capaz de perdonar a un semejante suyo que le debe poco dinero. La parábola nos dice que a él le debían 100 denarios. Un denario también en el Nuevo Testamento equivalía a un jornal de trabajo. Y entonces a este criado le deben 100 días de jornada laboral que no es capaz de perdonar cuando a él le acaban de perdonar miles de millones. Si Jesús pone estas cantidades tan exageradas en la parábola, es para darnos a entender cómo es el amor infinito y generoso de Dios que se nos quiere expresar a través del perdón, comparado muchas veces con la mezquindad de nuestro corazón, donde no somos capaces de perdonar insignificancias. Y esta parábola de Jesús del criado sin entrañas es una respuesta de Jesús a la oferta ya generosa de Pedro, que le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Tenemos que recordar que el número 7 en la Biblia significa plenitud. Y ya Pedro le está ofreciendo a Jesús que nosotros perdonemos de una manera completa. Y aquí tenemos que mantener en el contexto del Evangelio y en el contexto de este episodio, donde Pedro ya ha sido puesto como cabeza de la iglesia. Tenemos que recordar hace 2 domingos donde Jesús le da las llaves de la iglesia. Y ahora Pedro, como líder de la nueva comunidad, le pregunta a Jesús cómo debe de perdonar la iglesia. A lo que Jesús le responde: no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, perfectamente siempre se debe de perdonar. Ya la primera lectura, tomada del libro del eclesiástico o Siráside, hace un cuestionamiento para aquel que busca conseguir el perdón de Dios por sus faltas, pero que no se muestra misericordioso con su semejante. Y el eclesiástico nos invita a considerar nuestra propia muerte para acabar con las enemistades y con los resentimientos que tengamos. Pues nos dice que podemos ir a la presencia de Dios al final de nuestra vida aprisionados en nuestros corajes y en nuestras rencillas. Y esto va contra todo el mandamiento de Dios, que ya lo escuchábamos en San Pablo el domingo pasado: amar es cumplir la ley entera. Pues bien, si tú y yo vamos a la presencia de Dios atrapados en nuestros odios y corajes, no habremos cumplido el mandamiento del amor. Las personas que han aprendido a perdonar de corazón experimentan la misericordia de Dios, y esto es motivo de alegría interior, lo que se le conoce como la alegría del perdón. Perdonar, según el espíritu del Evangelio, supone no buscar ni la venganza ni la humillación del otro. Al contrario, por amor, buscar la corrección de la persona. Por eso, justo después de la corrección fraterna del domingo pasado, hoy San Mateo nos pone la parábola del perdón. Y pues sí, en palabras y en teoría se escucha muy bonito, ¿verdad? Es una enseñanza preciosa. Ya a la hora de vivirlo y practicarlo, pues se nos hace difícil, porque en nuestro corazón se van anidando sentimientos de odio, de resentimiento e incluso de venganza. Y sanar estos sentimientos desde la experiencia del amor infinito de Dios es lo que nos hará bien a nosotros mismos y a los demás.
especialmente aquellos que nos han ofendido. Necesitamos pensar en la bondad que Dios Padre tiene con nosotros, que nos quiere perdonar infinitamente, para que de esta manera nosotros podamos perdonar las faltas que se cometen contra nosotros. Y podemos decir entonces que perdonar sería tener misericordia con el prójimo. Es precisamente lo que nos habla esta parábola, donde el rey tiene entrañas de misericordia y por eso le perdona la deuda a su siervo. Pero este siervo no es capaz, no tiene la capacidad de perdonar una cantidad pequeña que se le debe a él. Por eso no tiene las entrañas de su rey, no tiene estos sentimientos. Y ojo aquí, una vez que él no puede perdonar una insignificancia de su prójimo, a este siervo le es negado el perdón infinito que justo el rey le ha ofrecido a él. Esto es precisamente lo que decimos cuando rezamos el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que seguramente las ofensas que Dios nos perdona son demasiadas comparado con las ofensas que nosotros tenemos que perdonar a los demás. Por eso, en la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, hoy terminamos de recorrer toda esta carta que estuvimos leyendo durante 15 domingos. Nos dice que Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Escuchar este fragmento de la carta a la luz de la parábola del criado sin misericordia nos recuerda que cuando tú y yo nos convertimos, es decir, cuando le damos vuelta a la hoja de nuestros resentimientos, de nuestros corajes, de nuestros deseos de venganza y perdonamos de corazón a nuestro hermano, hay alegría, tanto en la tierra como en el cielo. Y bueno, familia, pues esta enseñanza de Jesús sobre el perdón tenemos que aplicarla en cualquiera de las comunidades a las que pertenecemos. Llámese familia, iglesia, parroquia, comunidad religiosa, amigos, escuela, trabajo, en fin, tenemos muchos lugares donde aplicar esta enseñanza de Jesús y este perdón que nos tenemos que ofrecer unos a otros hará que no solo nos limitemos a recordar el Espíritu de Jesús y sus enseñanzas, sino que verdaderamente el Espíritu de Jesús esté vivo entre nosotros. De esta manera se cumplirá la promesa que Jesús nos hizo el domingo pasado a propósito de la corrección fraterna. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, una iglesia que es una comunidad de perdonados por Dios, se convierte a su vez en una comunidad de perdonadores de los demás. Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.